Vamos a hablar un poquito de este lugar para así tomar en cuenta algo de la información para luego pues comenzar con las fotos, ¿ya? Antes de comenzar quiero darles la bienvenida a este grupo arqueológico denominado Chinchero. Chinchero llega a ser un pueblo pues inicialmente inca. Como si nosotros vemos la estructura de la base de las viviendas, vamos a encontrar muro inca original, ¿no? Entonces parte de la destrucción de esto fue más que todo pues reemplazar la tradición y la religión andina por la religión católica. Y prueba de esto es que allá al fondo vamos a encontrar un templo colonial, pero si nosotros vemos en la base vamos a encontrar la estructura de muro inca, el cual solo ha sido pues destruido hasta cierta parte para utilizarlo como base. A eso, por ejemplo, el europeo, al darse cuenta de que este lugar era muy importante para el pueblo, para el sector urbano, consideró pues no destrozar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque este lugar debía de seguir siendo lugar de respeto, ¿no? Y es por ese motivo que ellos deciden solo destruir parte de la estructura o del palacio que existía y construir los templos. Y no es por nada, pero en la ciudad del Cusco tenemos 14 templos. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente estos templos fueron a ser palacios de los gobernantes incas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esa acción de destrucción de parte de la estructura de los palacios de los gobernantes, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los nobles, se le denomina pues la extirpación de idolatrías, ¿ya? Parte de eso también corrió pues por aniquilar a parte de la nobleza, el cual también luego les voy a estar comentando. Entonces, este templo de acá, señores, fue a ser pues el templo mandado a construir por el virrey Toledo, 1572. Pero inicialmente fue un palacio de un gobernante muy importante también. Si nosotros hablamos de la historia, en nuestra historia vamos a encontrar al gobernante más importante, que llega a ser Pachacútec, y quien lo sucede también llega a tomar la misma importancia, ya que es el hijo considerado pues posiblemente el que llega a Oceanía navegando, el gran explorador Tupac Inca Yupanqui, quien manda a construir este palacio con la finalidad de venir a relajarse, como una casa de campo, ¿no? ¿Por qué? Imagínense, siglo XV, no tener pues el medio de comunicación sofisticado para tener pues control absoluto sobre todo Sudamérica o todo lo que habíamos logrado someter. Entonces, eso también implicaba pues llegar a tener estrés, ¿no? Entonces, para evitar esa incomodidad de poder gobernar sin tener el medio de comunicación sofisticado, pues genera estos lugares de descanso, un lugar para venir a relajarse, a descansar, a distraerse, ¿no? Entonces, el europeo al llegar acá da inicio pues a la extirpación de idolatrías y a implantar o aplicar lo que viene a ser pues la religión católica. Prueba de esto es que vamos a tener el templo, y la cruz que tenemos allá enfrente del templo llega a ser también conocida como la cruz de la Santa Inquisición. Sabemos qué es la Inquisición, ¿verdad? La serie de torturas aplicadas a las personas que se resistían a los cambios. Y prueba de esto es que tenemos esa cruz de ahí. Y al lado de la cruz era donde se daba inicio a las torturas. Formaban a todo el pueblo en este punto, ¿no? Que viene a ser la plaza del Cusipata, y se daba inicio a las torturas. Una de las torturas a la que el hombre andino le tenía tanto miedo era ser quemado. ¿Por qué? Primero, filosofía andina. Ellos creían en la vida eterna, ellos no creían en la muerte. El hecho de haber muerto ahora era solo haber cumplido un ciclo, que estos iban a volver a nacer. Entonces, si yo quemaba a alguien, era sinónimo de estar borrándolo de la faz de la tierra. Y estos pues ya creían que ya no iban a volver a nacer, así que ese fue el motivo por el cual pues dan inicio al cambio forzado de dejar la religión y adoptar la nueva religión como forma de gobierno, porque esa era la intención, gobernar con el gran pretexto de aplicar la verdadera religión, ¿no? Lo cual en algún caso llega a ser controversial. Si nosotros analizamos parte de la religión católica, uno de los mandamientos nos dice: no matarás, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado acá? Imagínense, de 15 millones de personas reducido a medio millón. ¿Cuántas personas han matado? Estamos hablando casi de 14 millones y medio. El genocidio más grande del mundo. ¿Y por qué es que no se habla de esto en la historia? Porque eso es atentar en contra de la religión, ¿no?
Entonces, estamos hablando el aniquilamiento de este pueblo de forma directa e indirecta. ¿Por qué? Cuando el europeo llega acá, ¿no? Solo pues el hecho de haber pues dado inicio al sometimiento fue también haberlos enfermado psicológicamente. Y es más, el hecho de haberse aprovechado de las mujeres, por ejemplo, llegaba a ser otro punto del cual pues estas mujeres pues en algún momento cuando estas eran violadas y llegaban a enterarse de que estaban embarazadas, lo que hacían era pues cortarse el vientre. ¿Para qué? Para evitar la descendencia. Polo de Ondegardo y algunos otros cronistas mencionan en algunas de sus crónicas que las mujeres le tenían bastante repudio al hombre europeo. ¿Por qué? Porque se dice que estas personas ni siquiera tenían la costumbre de bañarse, ¿no? Eran personas pues repugnantes. Entonces el hecho de haber sido pues ultrajadas por estas personas era sinónimo también de haber sido pues ensuciadas, ¿no? Y que estas no debían de generar la descendencia de estas personas, y ese también fue otro motivo por el cual comienza el deceso de estas mujeres, ¿no? Se cortaban el vientre para evitar la descendencia de estos señores que habían venido a invadir esta gran nación, ¿no? Entonces, y es así como se había dado pues el inicio del sometimiento, ¿no? Aplicando lo que viene a ser la religión como forma de gobierno. Ahora, lo característico de los pueblos incas es que siempre vamos a encontrar dos plazas, una de comercio y otra de eventos especiales. Este lugar de acá, como ustedes han podido apreciar, todavía está siendo utilizado como una plaza de comercio, como se hacía pues en la época inca. A estas placitas se les considera o se les conoce como las plazas del Cusipata. ¿Qué significa Cusipata? El lugar de la alegría. Cusi, alegría, pata, lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué el lugar de la alegría a un sector de comercio? Recuerden, vean, nosotros cuando al día de hoy siempre vamos a ir al mercado o al market a hacer pues nuestras compras. ¿Cada cuánto tiempo sale, señora, a hacer su mercado? Cada 15 días. 15 días. De igual forma, en la época inca pasaba pues cada 10 días, ¿no? Entonces, para dar inicio a la sesión o a las compras, acá se generaba la feria cada 10 días. Entonces, pero la feria no era pues de la gente local, porque hubiese sido algo absurdo venir yo trayendo mi producto del cual todo el mundo generaba acá para cambiarlo por otra papa, ¿no? Papa por papa no da. Entonces, lo que ellos hacían era algunos pueblos, los cuales tenían sus productos característicos, productos tropicales, llegaban hasta este punto para adquirir un producto pues que no se da en su lugar, como es el caso de la papa y el maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese sistema de intercambio se le conoce pues el trueque, como el trueque, el intercambio de producto con producto. Entonces, cuando yo venía, por ejemplo, de algún otro lugar del cual me había demandado tiempo y esfuerzo trasladar mi producto hasta este punto y lograr mi objetivo, era sinónimo de yo irme feliz, alegre. Y a esa acción el Inca decide pues bautizar como estos lugares como las plazas de la alegría, los lugares de la plaza del Cusipata. Y lo mismo tenemos en la ciudad del Cusco, por ejemplo. Tenemos la plaza mayor, la plaza de la Ocaipata, y la paralela, que llega a ser la placita pequeña, la plaza que al día de hoy se le conoce como Regocijo, en algún momento también funcionó como la plaza del Cusipata. Y tiene la relación porque el regocijo significa casi lo mismo, ¿no? Regocijo, alegría, ¿ya? Entonces eso ya fue a ser castellanizado. Vean, esta vivienda que tenemos acá, señores, resulta ser la vivienda de un personaje que es parte de nuestra historia también. El señor Mateo Pumacahua Chihuantito. ¿Quién fue Mateo Pumacahua Chihuantito? Fue pues la persona que se alía al ejército europeo. ¿Para qué? Para comenzar con la captura de todas las personas que se iban en contra de la corona y del gobierno. Entonces, este señor, con la intención de recibir ciertos privilegios, se alía al ejército europeo y así comenzar la captura. Y una de las rebeliones más importantes que hemos tenido acá en nuestra nación viene a ser pues la de 1781, encabezada por el señor José Gabriel Condorcanqui. ¿Sabemos quién es José Gabriel Condorcanqui? Túpac Amaru II. Este señor sí genera esta rebelión en el año 1781, pero lamentablemente esto no dio mayor fruto. ¿Por qué? Al final fue a ser capturado. ¿Dónde? En la provincia de Canas Langui, que está pues en Cusco.
Este luego posteriormente fue trasladado a la ciudad del Cusco, él junto a su esposa y sus hijos. Es más, cuando este llega a la ciudad de Cusco se le propina la serie de torturas. ¿Para qué? Para que este pueda pues hablar quiénes más están dentro de la organización que genera esta rebelión. Pero este pues a su fiel estilo no decide pues delatarlos, ¿no? Y como prueba de seguir pues torturándolos, lo que hacen es agarrar a la esposa y la matan. Pero ¿cómo la matan? A punta de patadas, ¿no? Comienzan pues el castigo pateándole en el vientre, en el pecho, y es así como muere pues la señora Micaela Bastidas, y uno de los hijos también es pues sacrificado delante de este señor, prácticamente muerto en vida. Lo que hace es pues únicamente ver, porque en sí no tenía nada más que hacer. Entonces, al no confesar, ¿no?, quiénes más estaban detrás de esto, a este señor lo que hacen es pues cortarle la lengua y decapitarlo. ¿Para qué? Para que esta cabeza sea pues incrustada en un palo y esta fuese paseada delante de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que aquellas personas que se iban en contra de la corona iban a correr la misma suerte de ser aniquilados, pues, pero inicialmente torturados, ¿no? Y este señor llega a traicionar al pueblo del Tahuantinsuyo, al pueblo andino, al pueblo quechua, ¿no?, quien se alió pues al ejército europeo. Muy bien, señores, entonces el templo que tenemos ahí, dedicado a la Virgen de la Montserrat en Europa, acá conocida como la Virgen de la Natividad, que el 8 de septiembre llega a tener pues llega a ser el día más importante para así festejar y celebrar este día. Entonces, vean acá, lo que les voy a mostrar, señores, viene a ser pues es producto de la investigación de algunos investigadores, historiadores y algunos antropólogos. Resulta que el Inca se dice que tenía el conocimiento de que el año tenía 365 días del año, ¿ya? ¿Y cómo se comprueba esto? Justamente los nichos de forma trapezoidal que estamos viendo detrás de nosotros llega a ser el calendario astronómico que va a sumar los 305 días. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Ahora les digo. Nosotros vamos a encontrar 9 nichos trapezoidales del lado derecho y 3 del lado izquierdo. 2 arcos de medio punto de extremo a extremo. Entonces, el día más antes del año andino llega a ser el 21 de junio, considerado el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, cuando se celebra al sol, por el alejamiento que se genera, ya que el sol se va a alejar del hemisferio sur y se va a trasladar al norte. Y el Inca creía que el sol se iba con fines de renovarse, recargarse de energía y salir pues en el equinoccio de la primavera. Consideren esto, el Inca no tenía conocimiento de las 4 estaciones, más que solo pues fijaba sus tiempos o sus temporadas por los solsticios y equinoccios, ¿no? Entonces uno de los solsticios llega a darse el 21 de junio, el día más importante. Entonces el 21 de junio, señores, el sol al salir del este va a proyectar sus rayos del sol al primer arco que tenemos del lado de izquierdo. Ese va a trasladarse durante el año hasta el otro extremo, hasta el otro arco del lado derecho, pasando pues por todas las hornacinas que tenemos acá. Ahora, la división de los meses. Del lado derecho 9 hornacinas, los cuales van divididos, cada hornacina representa un mes, dividido en 20 días, ¿ya? Entonces el sol, cuando se traslada del lado izquierdo al lado derecho, va a pasar por 180 días de ida y 180 días de vuelta, porque ese es el movimiento del sol, ¿no? Entonces ahí estamos sumando los 360 días, ¿no? Ahora, faltan 5 días para completar el año. Vean, el solsticio de invierno tiene una duración de 4 días. ¿Cuál es este? El 21 de junio, el 22, el 23 y el 24. 364, falta un día. ¿Dónde está ese día? En el arco del otro extremo, que llega a celebrarse pues el 22 de diciembre, el famoso Capajarraimi. ¿Qué es el Capajarraimi? Donde se va a festejar a nuestros gobernantes, ¿no? Se va a sacar a los gobernantes para que estos puedan ser paseados en todos los pueblos y estos pues puedan tener esta festividad muy importante también, ¿ya? Entonces esto viene a ser comprobado por qué rama, la arqueastronomía. Muy bien, posiblemente sea en sí esta comprobación se ha dado también en otros sectores, como es el caso de Sacsayhuamán, donde vamos a encontrar este tipo de calendario, pero de forma escalonada, en una labrado o tallado pues en una roca, ¿no? 9 escalones del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Entonces, acá está comprobándose que posiblemente tenemos
la información de que ellos tenían conocimiento de los 365 días del año. Muy bien, señores. Entonces, comenzamos con las fotitos. Vean, vamos a comenzar la foto acá. Acá, por aquí. Muy bien, señores. Ahora sí, vean. El lugar donde estamos ahora viene a ser ya un lugar muy importante. Un lugar donde se había desarrollado también ciertas ceremonias consideradas muy por dentro de la religión andina. El caso del Inti Raymi, por ejemplo. El Inti Raymi, al día de hoy se celebra ¿en qué fecha? El 24 de junio, ¿no? ¿Por qué el 24 de junio? Si el 21 de junio era el solsticio de invierno. Estamos hablando ya de imposición de religión y de tradición. Cuando yo veo y se entera de que el 21 de junio era el día más importante del año andino, da a condicionar al pueblo andino, mencionándole que si ustedes quieren seguir celebrando vuestra fiesta, van a tener que modificar la 4. ¿Por qué el 24? A ver, católicos, ¿qué fiesta se celebra el 24? San Juan, 24 de junio, ¿ya? Entonces, es por ese motivo que se modifica la fecha original del 21 al 24 por imposición y obligación del europeo, si es que los dejaba pues seguir festejando este día, ¿no? Y es acá también donde se daba a realizar esta fiesta considerada pues la más importante. Es más, el 21 de junio para el hombre andino era considerado pues el inicio del nuevo año andino, como para nosotros el 31 de diciembre, para ellos era pues el 21 de junio, ¿no? Entonces es acá donde se daba a festejar esta festividad o esta celebración. Entonces, lo que se va a atribuir con respecto a esta estructura o este muro que tenemos acá, viene a ser el tipo de construcción, ¿no? Y en sí nosotros vamos a encontrar tipo de arquitectura celular almohadillado, parecen células y también almohadillas, ¿no? Entonces, esta característica que nos muestra esta entrada va a ser determinante para nosotros saber cuál era la importancia de esto, ya que este doble jamba o doble ingreso, esa pequeña gradiente, ¿no?, que vamos a encontrar, nos va a determinar la importancia. Solo se daba en los sectores más importantes o en los ingresos más importantes. Entonces, algunos historiadores mencionan que estos recintos que tenemos alineados en todo este muro que tenemos acá, venían a ser pues lugar donde se iba a depositar a quienes, a los malquis. ¿Quiénes son los malquis? Las momias de los gobernantes ya en estado de momia. Entonces, ¿por qué estas momias debían de estar depositadas acá? Primero, el respeto que le tenían a los gobernantes era único. Entonces, el hecho de tenerlos presentes en la fiesta más importante era sinónimo de ¿qué? De que ellos, así como nos habían llevado a ser una gran nación, una gran cultura a base de sabiduría y conocimiento, debían de estar presentes en esta festividad. ¿Para qué? Para que de esta manera estos nos sigan transmitiendo toda esa sapiencia, esa sabiduría. Entonces ellos creían y consideraban que estas personas pues no debían de enterrarse como la familia de estos, solo depositarse en lugares sagrados donde se les iba a rendir reverencia, ¿no?, como unos santuarios. Entonces, al día de hoy no se ha registrado, y es más, la historia nos dice lo siguiente: no se ha llegado a encontrar las momias de los gobernantes incas. ¿Por qué? Porque en su mayoría han sido pues quemados, incinerados por el europeo, para así pues evitar seguir practicando lo que viene a ser pues la religión andina, porque el Inca era considerado pues un semidios por ser también descendiente supuesto ¿de dónde? Del sol, ¿no? Entonces el hecho de considerarlo como un semidios era también atentar en contra de los santos que venía a imponernos pues la religión católica. Entonces ese fue el motivo por el cual algunos, el 90% de estas momias fueron a ser pues incineradas, quemadas, la momia de Pachacútec, la momia de Manco Cápac, todos, ¿no? Entonces, lo que también nos va a probar es lo siguiente, que por qué el tema de la religión al día de hoy en la sierra no ha sido adoptada del todo, ¿ya? A lo menos acá en Perú o en la sierra, nosotros todavía estamos en el proceso de resistencia, que no hemos adoptado al 100% esa religión católica que había venido con el europeo.
Y justamente cuando nosotros vemos, y yo sé que de repente algunos de ustedes han visto pues esa acción de que cuando una persona abre una gaseosa, una bebida, algo, la echa al piso, ¿no? Entonces, eso por ejemplo viene a ser pues como una ofrenda, un pago en agradecimiento a todo lo que la tierra nos da. Y esa misma persona que había realizado esto un domingo por la mañana se va corriendo a recibir la misa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esa acción se le denomina el sincretismo, la unión de dos ideas diferentes en una sola sociedad, ¿no? Y ese es producto de ¿qué? De que todavía estamos en ese proceso de resistencia, que no hemos adoptado del todo lo que viene a ser la religión católica. A pesar de que ya han pasado 500 años después de la invasión, esto de acá todavía no nos da a demostrar que la verdadera religión está pues acá, ¿no? Entonces, no es que vaya a estar hablando en contra de la religión. Yo creo que el hombre, al llegar a este punto, llegó a practicar mal la religión, porque si hablamos de religión es practicar o hacer analizar pues con amor algo de lo que nos rodea, ¿no? Seres superiores, seres celestiales. Entonces posiblemente el europeo practica mal esto, ¿no? La mala práctica de la religión, la cual pues fue a ser confundida por muchos historiadores, hablando de que estos eran muy sádicos, ¿no? Las personas que llegaron a someternos pues estaban en lo incorrecto. Y sí, obvio, ¿no? Estamos hablando después de una invasión, ¿ya? Muy bien, señores, entonces ya hemos prácticamente terminado con el tema de la información. Ahora sí, es simple la deducción. Vean que la papa, cuando va a ser sembrada y se va a desarrollar, esta se va a enraizar, busca terreno, ¿no? Entonces la forma ideal era pues de darle un desarrollo pleno a este producto y era pues crear este tipo de albañilería con esa gran dimensión. Entonces en el Valle Sagrado vamos a encontrar la mitad posiblemente, porque el maíz, el cual es característico del Valle Sagrado, llega a enraizarse ligeramente y este va a crecer para arriba, no necesita de mayor luz, ¿no? Entonces hasta esto se ve analizado minuciosamente y se da a entender todo esto de acá. Entonces ellos eran, estas personas eran personas muy capaces, que ellos debían de considerar mínimamente cada uno de sus productos para darles pues el terreno ideal, ¿no? No solo fue a ser considerado o no solo